Sí, ingeniera, parece que empezamos ya porque son 21 que están en sala. Aunque tengo yo 18, ¿no? Bueno. Sí. Sí, empezamos entonces. ¿Sí? Sí. Ok, está muy bien. ¿Me permite unas palabritas? Sí, dígame. Empiece, por favor. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy estamos con la última jornada de sesiones de aprendizaje a cargo de la FICIA de la Universidad Pedro Luis Gallo. Hoy tenemos la presencia de la ingeniera Isabel Nevado Rojas, quien va a tener a cargo el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Ingeniera Isabel, bienvenida a esta sala de la Institución Educativa San Carlos y muchas gracias por compartir su tiempo con estos estudiantes que están ávidos de aprender un poquito más en el área de química. Muy buenos días, ingeniera, bienvenida. Buenos días y muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos jóvenes. Un gusto estar con ustedes en esta tarea importante que es la sesión de aprendizaje, ¿no? Y bueno, todos los de la Facultad de Ingeniería Química, bastante contentos de poder colaborar y aportar un poco de conocimiento con ustedes, ¿no? Compartir, ¿no? Y esperamos que les sirva de mucho para el desarrollo de sus actividades y sus expectativas de postulación a los que están en quinto para que puedan postular, etcétera, ¿no? Espero que todo salga con éxito. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje de hoy día, ¿no? De las cuales vamos a trabajar el último tema, ya como indicaba su profesor Vidal, relacionado a lo que es el equilibrio iónico y pH, ¿no? Para ello, ustedes ya vienen con una base teórica de las diferentes temas que han ido tratando a lo largo de varios meses, ¿no? De que inició este proyecto sobre sesiones de aprendizaje de química para el colegio, ¿no? Colegio San Carlos, ¿no? Entonces ya han pasado por una serie de sesiones en las cuales esa información va a ser valiosa para poder entender y llevar con éxito esta sesión de hoy día, ¿no? Que es equilibrio iónico y sesión y pH. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Dando unas indicaciones, ¿no? Que durante la exposición, de repente alguno quiera participar, alguna consulta, alguna duda que les surge en el momento, pueden levantar la mano, ¿no? Para poder darle espacio a que puedan preguntar, ¿sí? Y en orden, por favor, que no se genere ningún tipo de desorden ni caos a la hora de la pregunta, que sea en orden, uno por uno, para que nos podamos entender, ¿sí? Y en el caso, repito, de que algo no se entiende y que surja alguna duda, pueden preguntar en el transcurso de la sesión, ¿sí? Entonces vamos a continuar y para ello vamos a dar pase a las diapositivas que nos va a permitir llevar relación del tema, ¿sí? Voy a compartir entonces pantalla para que ustedes puedan visualizar la información, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos nuestro tema de hoy día, tratar es equilibrio iónico, ácido y base, ¿no? Y determinación de valores de pH, ¿no? Quien les habla es la máster ingeniera Isabel Nevado Rojas, ¿no? Que estará a cargo de esta sesión, y como ya dijo su profesor Vidal, docente de la Universidad San Pedro de Gallo, de la Facultad de Ingeniería Química, ¿sí? Para ello, nuestro objetivo en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Es que ustedes puedan conocer los fundamentos del equilibrio químico ácido-base, ¿no? Poder clasificar las diferentes sustancias como ácidos y bases con diferentes criterios y poder calcular el pH de estas sustancias, ¿no? Para poder interpretar y clasificar las soluciones o mezclas en función a los valores de pH, ¿no? Entonces, ese es el resultado de aprendizaje que esperemos se consiga hoy día. Para ello, los contenidos que se van a tener en cuenta va a ser, bueno, que es equilibrio iónico, la definición y clasificación de ácidos y bases, un poco de la constante de ioniciación, equilibrio de ácidos y definiciones y cálculos de pH. Para ello, bueno, empezaremos preguntando, ¿no? ¿De qué manera, nos pregunta aquí
La pregunta que surge aquí en la diapositiva es ¿cómo determinar el pH de las soluciones y clasificarlas como ácidas, básicas y neutras? ¿No? Para ello tenemos nosotros una gama de productos a nivel comercial o a nivel de nuestras casas que podemos tener a disposición. Tenemos frutas, verduras, alimentos, bebidas, material de limpieza, etcétera. Y la pregunta será, bueno, ¿cómo voy a saber si las soluciones que estoy consumiendo son ácidas, básicas o neutras? ¿Qué me pueden decir, jóvenes? ¿Cómo pueden ustedes identificar, ¿no? Cuándo es una solución ácida, cuándo es básica y cuándo es neutra? ¿Me indican, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna idea? ¿Qué dice Abelina Ibáñez? ¿Se encuentra Abelina Ibáñez? Abelina Ibáñez, ¿no está? Ver de qué está compuesto. Muy bien, de cómo está compuesto, pero algunas veces no se complica un poco saber la composición de una muestra, ¿no? Porque ustedes tienen una muestra cualquiera, una bebida, un alimento, ¿verdad? Y definitivamente a veces queremos saberlo en forma práctica, en forma rápida, cuándo es un ácido, cuándo es una base, cuándo es neutro, pero si ya lo hacemos a nivel de laboratorio, ya con cálculos, identificando componentes, también me podría servir el conocer qué tipo de sustancias tiene para saber el tipo de pH que puede tener. Perfecto. O sea, clasificarlas si son ácidas, básicas o neutras. Muy bien. ¿Qué nos dice otras ideas? A ver, Abigail Pacherres. ¿Abigail se encuentra, Abigail? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Abigail. Dime, ¿alguna idea de cómo saber si una sustancia, una muestra cualquiera de bebidas, frutas, alimentos, de repente materiales de limpieza, etcétera, son ácidas, básicas o neutras? Por sus etiquetas. Por sus etiquetas. Bueno, puede decir de repente la etiqueta es un ácido, puede decir, no siempre, no siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué nos dice Cristian? Perdón, Cristina. Por su sabor. Por su sabor, perfecto. ¿Cómo distingues, por ejemplo, un sabor ácido de un sabor básico? ¿Qué alimentos para ti podrías decir que son ácidos, no? ¿Qué nos dicen, chicos? A ver, si tenemos, vamos a probar de repente acá en este gráfico aparece una naranja y aparece una palta. A simple vista o al probarlo, porque son alimentos y puedo probarlos, ¿cómo saber cuál es ácido y cuál es no? ¿Qué me dicen? Si prueban una naranja y una palta. ¿Qué dice Garnique? Porque algunos tienen esa cierta acidez, ¿no? Un saborcito, ¿verdad? El saborcito, perfecto. Por el sabor agrio que se siente, que es diferente al sabor que puede presentar una palta, ¿verdad? Entonces digo, este es ácido, ¿verdad? Entonces, la acidez es mucho más fácil de determinar. De repente, si prueban un yogur, si prueban el jugo de limón, dirán, es ácido, ¿no? Perfecto. Pero ¿cómo saber si es base? ¿Alguno me puede identificar el sabor de la base? ¿O algún alimento que les dé idea de que es una base al consumirlo? Que dice Leighton Sandoval, Yureli. Que puede ser a veces dulce o de otro gusto. El que sea dulce no necesariamente me indicaría de que no sea ácido base, ¿no? Por ejemplo, si yo consumo un jugo de naranja y le agrego mucho azúcar, está dulce, sí, pero es ácido, ¿verdad? Dime, terrones. Sí, también sería por su medida de grado de acidez o alcalinidad. Claro, o sea, significa de que necesito hacer una determinación para saber si es ácida básica. En algunos casos puedo sentirlo por la sensación de sabor, en este caso de los alimentos que se pueden probar, ¿verdad? Pero de repente quiero saber si la lejía, quiero saber si la pasta, de repente la pintura, quiero saber de repente si algún material que no voy a poder probarlo, ¿verdad? Es ácido básico neutro, ¿verdad? Porque en algunos casos las sustancias que son muy ácidas o que son ácidas o las sustancias que son básicas tienden a generar una reacción química que puede ser dañina para el ambiente, por ejemplo, ¿no?
De repente, si tengo un ambiente ácido, las ventanas de mi casa todas se van a oxidar, ¿no? Porque va a haber una corrosión ácida por la presencia de este ácido presente en la atmósfera, ¿no? Si son básicos, también de repente un hidróxido de alta concentración me puede generar una corrosión, te puede generar un daño, ¿no? Pero también, por ejemplo, nuestro organismo, si consume sustancias que son muy ácidas y ya exagero de la acidez, ¿verdad? Entonces puedo tener una enfermedad de la acidosis y que puede desequilibrarme, ¿no? Entonces, las bases es lo mismo. Entonces, necesitamos conocer un valor que me indique o que me determine o me dé señales, estamos en un medio muy ácido, o estamos en un medio muy básico o levemente básico, o estamos neutros. Y esos valores son los pHs, ¿verdad? Es por eso que en este caso necesitamos conocer los valores de pH para poder determinar si las soluciones son ácidas, básicas o neutras, ya que no siempre va a ser viable o factible poder probarlas. En este caso, si le poníamos alimentos, perfecto, ¿verdad? Y más aún, la mayoría de ustedes ha identificado sustancias ácidas, ¿no? El limón, la naranja, de repente una fresa, ¿verdad? Pero difícilmente podamos sentir o identificar una base, ¿no? Y por ejemplo, le doy una sensación, una sustancia que tiende a ser básica, puede ser jabonosa, ¿no? El jabón, por ejemplo, tiene un pH básico generalmente, y esa sensación que tenemos en el jabón a tocarlo es un indicador de su característica, ¿verdad? Pero, repito, no siempre va a ser viable el poder tocar una muestra para saber si es ácida, básica o neutra, o no tenemos la experticia para poder identificarlo. Por lo tanto, necesitamos determinar esto a nivel indirecto, es decir, utilizando algunos instrumentos, utilizando algunos indicadores o haciendo cálculos químicos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar para ver, entonces, ¿qué debo hacer para conocer la acidez de una muestra? O en todo caso, en este tema, cómo saber el pH de la muestra para clasificarla como ácida, básica o neutra. Porque la acidez ya me incluye mucho más cosas, ¿sí? Entonces, para ello, para poder conocer un poco sobre el pH de las sustancias, ¿no? Las sustancias ácidas o básicas pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Pero, o sea, pueden ser ácidos propiamente, pueden ser bases, o pueden ser sales, o pueden ser compuestos teóricamente orgánicos que no haya presencia de hidrógeno ni de OH para que me diga, es ácido base, ¿no? Pero lo importante es que para que nosotros podamos identificar el valor de pH de una muestra o una solución, necesitamos que esta sustancia se disuelva, ¿no? Hay una disolución y por lo tanto los ácidos tienden a ionizarse formando iones de hidrógeno, ¿no? Las bases generan iones OH, ¿verdad? De tal manera que conociendo la cantidad o concentración de estas sustancias ácidas, básicas o neutras, ¿no? Podamos al liberar esos iones, poder hacer una medición de la concentración de esos iones, hidrógenos o hidróxidos, para calcular su pH, ¿verdad? Y para ello necesitamos conocer que las sustancias que se ionizan en el agua, que se disuelven y que generan iones, ¿verdad? Tienen que, para poder generar un pH, tienen que sufrir un tipo de equilibrio cuando estas son denominadas ácidos débiles, ¿verdad? O sustancias débiles, ¿no? Entonces, es por ello que entramos a la primera parte que hablamos de equilibrio iónico. Ustedes en la sesión pasada han trabajado el equilibrio químico, ¿verdad? Anterior o las dos anteriores, equilibrio químico, donde hablábamos de que cuando era un equilibrio en una reacción química, pongo yo los reactantes, ¿verdad? Tengo los reactantes, estos reactantes comienzan a reaccionar para formar producto, ¿sí? Entonces va a haber un momento que cuando recién los reactantes están actuando, rápidamente, la reacción comienza a darse, ¿verdad? Muchas veces. Pero a medida que se van consumiendo los reactantes, la velocidad siendo más menor, va disminuyendo, hasta que la velocidad de reacción directa sea igual a la velocidad de reacción inversa. En ese momento decimos que se ha alcanzado un equilibrio, ¿verdad? Eso lo vieron en el curso, en el tema de equilibrio químico. Cuando hablamos de equilibrio iónico, pasa lo mismo, pero la diferencia está en que las sustancias reactantes, ¿no?, que se van a considerar tienen que ser sustancias que se ionicen,
¿Qué significa que se ionice? Que se separen en dos partes, ¿no? La sustancia química y genere una sustancia o un ion con carga positiva y otros con carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una sustancia química en disolución acuosa se ioniza, ¿no? Hablaremos de equilibrio iónico. ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio iónico es un caso particular del equilibrio químico, porque también evalúa el comportamiento de las sustancias, ¿no? Cuando sus velocidades se igualan, cuando alcanzan el equilibrio. Pero la particularidad está en que aquí tengo que trabajar con iones, sustancias cargadas con carga positiva o carga negativa. ¿Sí? Entonces decimos que una reacción química se encuentra en equilibrio iónico cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Perfecto, eso se cumple igual para equilibrio químico que para equilibrio iónico, ¿no? Pero además de ello, recordarles que cuando hablamos de equilibrio, hablamos de sustancias que reaccionan y que tienen una reacción reversible. ¿Cómo conocer una reacción reversible? Cuando se representa mi reacción química, cuando la reacción química lo represento, ¿no? Con doble flecha. Aquí podemos ver abajo donde dice ácidos y bases débiles. Dice, tengo acá una sustancia química que estaba en forma molecular neutra. ¿Por qué neutra? Porque no aparece ninguna carga. Pero en un momento dado tenemos que, un momento, quiero ver dónde está el lápiz. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí en esta parte baja, donde dice ácidos y bases débiles, donde me indica que hay doble flecha. Les decía que aquí aparece como reactante un compuesto neutro. ¿Por qué neutro? Porque no tiene carga. Pero cuando reacciona, genera una parte, se separa, el CH3COO, y adquiere carga negativa, y el hidrógeno se separa solito y tiene carga positiva. Por lo tanto, se ha ionizado, ¿verdad? Entonces, esta reacción química ha generado ionización, ¿verdad? Y además de ello, de que se ha ionizado, es una reacción reversible. ¿Por qué reversible? Porque tiene doble flecha, ¿no? Donde me indican que los reactantes se convierten a productos y algo de los productos regresan a ser reactantes, ¿no? Entonces hablamos de sustancias débiles en equilibrio. Solamente sufren equilibrio iónico aquellas sustancias denominadas débiles. En este caso, los ácidos y bases débiles. Porque también tenemos sustancias llamadas ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, donde está para acá HCl, donde en medio acuoso, la solución acuosa, se ioniza liberando iones cloro con carga negativa e iones sodio con carga positiva, perdón, iones hidrógeno con carga positiva, ¿verdad? Por lo tanto, tengo iones. Pero la reacción química es irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque solamente me parece una sola flecha. Es decir, el reactante se convierte a producto y nada más. No hay opción en el que el producto vuelva a ser reactante. No hay opción, porque son fuertes. En cambio, en los ácidos y bases débiles, los reactantes se van a productos y los productos regeneran reactantes, ¿no? Entonces, solamente para sustancias débiles que son reversibles, ¿no? Se trabaja el equilibrio. Y en este caso, cuando son soluciones iónicas, hablamos de equilibrio iónico. Entonces acá nos dice, el equilibrio iónico se aplica a sustancias que se ionizan parcialmente en medio acuoso, como los ácidos y bases débiles. ¿Perfecto? Seguimos entonces. Tenemos aquí, importante resaltar que el equilibrio iónico tiene presencia tanto en moléculas como en partículas iónicas. Por ejemplo, tengo inicialmente un ácido, ¿verdad? Donde este compuesto ácido se va a romper generando el anión y el catión. Y este catión en este caso es positivo, ¿verdad? Pero también tengo una base, ¿verdad? Donde la base, que es el hidróxido, ¿no? Tiene OH, ¿no? Se va a disociar y por lo tanto genera el catión B con carga positiva y el anión OH. Y el OH también me sirve para identificar si son ácidas o bases.
Entonces tengo que la primera parte de la reacción química, la primera parte se representa el compuesto sin ionizar, o sea, el compuesto neutro, ¿no? Y la forma, los iones que se generan serían las formas ionizadas, ¿verdad? Que están en solución. Y generalmente utilizamos pues el agua como solución acuosa. Y indico ahí la doble flecha indicando que hay reversibilidad. Perfecto, seguimos entonces. Ahora, las sustancias en general, ¿no? Las sustancias en general que sean solubles en el agua, ¿no? Se pueden clasificar como electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son sustancias o sustancias químicas que se disocian o se ionizan en medio acuoso. Es decir, cuando entran en el agua generan iones. Por ejemplo, acá podemos ver en el gráfico, tenemos un vaso donde le estoy agregando HCl, que es un ácido clorhídrico, que cuando ingresa al agua automáticamente se ioniza, generando iones positivos e iones negativos. Tengo iones. Tengo acá un KOH, que sería el hidróxido de potasio, tiene OH y tiene metal. Es Dígame. Disculpe, para descomponerlos, ¿es necesario que sea el agua o también se puede con alguna otra sustancia? Sí, también puede utilizarse otro tipo de solvente, sí. Va a depender de los compuestos. Generalmente, por ejemplo, los compuestos orgánicos pueden disolverse en solventes orgánicos, ¿no? De repente hay sustancias que se pueden disolver en agua, en alcohol, por ejemplo, ¿no? Sustancias que se pueden, por ejemplo, ustedes han visto que se utiliza el pinta uña, ¿no? El esmalte. Y se disuelve si le agrego acetona, si le agrego alcohol, ¿verdad? Entonces también hay otros solventes, ¿no? Pero uno de los más utilizados a nivel de la industria o a nivel casero, ¿no? Tenemos que son el agua que es mucho más, menos tóxica y tiene la capacidad de disolver una gran cantidad de sustancias, ¿no? Es por eso que hablamos de soluciones acuosas, pero sí, definitivamente hay otros solventes, ¿sí? Entonces tenemos aquí al hidróxido de potasio, KOH, que ingresa al agua y también se ioniza, ¿verdad? Generando el ion potasio y el ion OH. Otra sustancia aquí, KCl, es metal y no metal. Hablamos de una sal soluble, ¿verdad? Que ingresa al agua y se disocia en potasio más cloruro. Y obviamente tenemos iones, ¿no? Tenemos soluciones donde hay liberación de hidrógenos, habrá un medio ácido. Donde hay liberaciones de OH, habrá un medio básico. Y donde hay sales, dependiendo del tipo de sal, tengo que evaluarla, podrá ser ácida, podrá ser básica o podrá ser neutra, ¿sí? Pero también aquí, todas estas sustancias que están reivindicadas, el ácido clorhídrico, el hidróxido de potasio y la sal, son denominados electrolitos fuertes. ¿Qué significa un electrolito fuerte? Son aquellas sustancias que se disuelven y se ionizan totalmente. Es decir, si tengo una mol de ácido clorhídrico, ¿no? Mira aquí. Si tuviese una mol del ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a poner una mol. Cuando esta mol de ácido clorhídrico entra al agua y se ioniza, se rompe totalmente, ¿no? Aquí lo vemos, se rompe totalmente. Y me va a generar una mol de hidrógenos. Una mol de hidrógenos. Y me va a generar una mol de cloruros. Conclusión, entonces, se ionizó totalmente, ¿no? Todo lo que estaba como compuesto se ha desdoblado en hidrógeno y cloro, por lo tanto se denomina electrolito fuerte. Lo mismo, si tengo una mol o 5 moles de hidróxido de potasio, generaré 5 moles de potasio y 5 moles de OH. ¿Por qué? Porque es un electrolito fuerte, se ioniza totalmente. Todo lo que entra se convierte en iones. Pero también tenemos los llamados electrolitos débiles. Estos electrolitos débiles son aquellos que al entrar en solución acuosa, no solamente una parte se ioniza, o sea, solamente una parte genera iones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver si el ácido es el HA, si el ácido es el HA,
Este HA es el ácido e ingresa al agua. Vemos que solamente hay algunos iones libres y hay algunos aniones libres. Pero también voy a ver compuesto entero que no se ha ionizado. Un compuesto entero que mantiene como molécula neutra. Por lo tanto, solamente una parte de la sustancia de ácido que he agregado, solamente una parte ha generado iones, o sea, ionizado. Por eso decimos que es una parte, hablamos de un electrolito débil, donde se ioniza parcialmente, es decir, solamente una parte. Y esa parte generalmente es muy pequeña. Hablamos del 1%, del 2%, ya mucho, por ejemplo, para ácidos y bases, mucho es un 10%, mucho. ¿No? Generalmente estamos entre el 1, 1.5, hasta menos de 1 incluso, ¿no? Que es el porcentaje de todo lo que entra, ese porcentaje que se ioniza. Es por eso que hablamos de electrolitos débiles. Muy bien. Entonces, cuando hablamos entonces de electrolitos fuertes y débiles, solamente los electrolitos débiles sufren equilibrio. ¿Está? Está notado ahí. Solamente los electrolitos débiles sufren equilibrios. Los fuertes, como los de arriba, no hay equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite hacer los cálculos más adelante de forma diferente, ¿no? Entonces, podemos mencionar que dentro de las sustancias llamados ácidos y bases, son electrolitos, todos son electrolitos, ¿verdad? Porque se van a ionizar en el agua, pero voy a tener ácidos fuertes y ácidos débiles, porque son electrolitos fuertes o débiles. Tenemos sustancias ácidas, ¿no? De repente las frutas conocidas, tenemos de repente el ácido muriático para limpiar, ¿no? Hay algunas sustancias que son sales, pero tienen comportamiento ácido, ¿no? Pero también tenemos sustancias básicas como el jabón, como la clara de huevo, etcétera, que tienen comportamiento básico. Y todas ellas pueden ser solubles, ¿no? Entonces, el equilibrio iónico de ácidos y bases débiles permite calcular la concentración de iones hidrógeno, importante, y las concentraciones de OH. Es lo que me interesa para poder determinar o calcular el pH de una solución. Entonces, cuando las sustancias ingresan al agua y se ionizan y me generan iones hidrógeno y me generan iones OH, con esos iones calculo sus concentraciones y puedo calcular primero el pH o el pOH, pero al final siempre voy a reportar pH. ¿Sí? Entonces, perfecto. Estamos viendo de que tanto ácidos débiles, ¿no? Pero también obviamente tenemos sustancias electrolitos fuertes que se ionizan totalmente, que también van a generar iones y por lo tanto también van a tener pH. Entonces, ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH? Entonces, porque hablamos de que con los hidrógenos voy a calcular un pH, perfecto. ¿Qué es el pH? El pH es una medida que me indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia en solución. Grado de acidez o grado de alcalinidad o basicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pretende la solución? ¿No? Y para ello, este cálculo de pH se puede trabajar aplicando la fórmula pH es igual al menos logaritmo decimal, ¿no? De las concentraciones de los iones hidrógenos presentes en la solución. Entonces, tengo que conocer la concentración de hidrógenos para al aplicar el logaritmo automáticamente calcular el pH. Entonces, podemos calcularlo cuando es un ácido directamente. Mido los hidrógenos y calculo el pH. Pero hay casos en las cuales no tengo hidrógenos en el sistema principalmente, sino que lo que abunda son OHs. Por lo tanto, sacaré el pOH. Aquí está, pOH, que va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de OHs, ¿verdad? De OHs. Entonces, y con eso saco pOH, pero tengo que llevarlo obligatoriamente, convertir a pH. ¿No? ¿Cómo lo convierto? Porque pH más pOH es igual a 14. ¿No? pH y pOH, la sumatoria es igual a 14. De tal manera que si yo tengo el valor de pOH, ¿no? Se lo resto a 14 y me da el valor de pH, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, pero al final, a nivel internacional, sean sustancias ácidas, básicas o neutras, yo reporto pH. ¿De acuerdo?
Y aquí podemos ver una escala de pH, lo que es un dato que me permite medir si la sustitución es ácida, básica o neutra. Por acá tenemos el pH. El pH puede tomar valores desde 0 a 14, ¿verdad? De tal manera que dentro de ese rango de valores tenemos el pH 7 y el pH 7 me indica un pH neutro. ¿Por qué 7 es neutro? Lo que me indica justamente en ese momento que la concentración de iones de hidrógeno y la concentración de iones OH son iguales. Si son iguales, la sustitución es neutra, ¿sí? Pero si la concentración de hidrógenos gana, es mayor, será ácida. Si la concentración de OH es mayor, será básica. ¿Y cómo reporto esto en pH? Voy a tener que si el pH que determino es menor a 7, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no, es menor a 7, la solución es ácida. Si es mayor a 7, 8, 9, 10, 11, hasta 14, la solución es básica. Y si me sale 7, la solución es neutra, ¿no? Entonces, yo requiero calcular el pH para poder identificar en qué rango está y clasificar a mi sustancia o a mi muestra si es ácida, básica o neutra, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿se va entendiendo? ¿Me indican? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ese momento? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Sí, Sí, todo está pero- entendible. Ok, Profesora. perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Para ello vamos a ver rápidamente un video en las cuales necesito que ustedes recuerden un poco. Dejo de compartir aquí. Vamos a aplicar un momento. Vamos a aplicar este ítem y ustedes me van a indicar acá en el video, me van a preguntar si las muestras que presentan, ustedes identifican que puede ser ácida, básica o neutra, ¿sí? Me indican, por favor, si se escucha. Químicas, tanto los ¿Se Sí, escucha? sí. propiedades específicas Sí. que Ok, escuchamos entonces, ¿sí? modifican el comportamiento de las soluciones químicas, tanto los ácidos como las bases, pueden encontrarse en estado líquido, sólido y gaseoso. Vamos a poner en práctica tu conocimiento empírico. Recuerda que el conocimiento empírico es aquel que has obtenido a través de las experiencias cotidianas. Te voy a mostrar algunos ejemplos y tú vas a decidir si es un ejemplo de un ácido o de una base. Tenemos ahí el jugo de limón, ¿ácido o básico? Ácido. Ácido. Perfecto, correcto. Tenemos ahí la clara de huevo, un huevo, ¿ácido o básico? Básico. Básico. Correcto, muy bien. Tenemos ahí el contenido de las pilas. Básico. Base. A ver, vamos viendo. Ustedes han escuchado que las pilas generalmente son un tipo batería, ¿verdad? Y si son Sí. tipo batería, su composición principalmente son ácidos. Las baterías funcionan con ácido sulfúrico. Y si estos son baterías, no tienen ácido sulfúrico, pero tienen otras sustancias que tienen el comportamiento ácido. Entonces las pilas, la mayoría tienen un pH ácido. Vamos viendo otro. El jabón. Base. Vamos viendo cuando nos lavamos las manos, qué pH tiene, ¿no? Básico. Ojo que el jabón de lavar la ropa, de limpieza es básico, pero la recomendación que si fuese un jabón para nuestra cara, nuestra cutis, se recomienda un pH neutro. Es por eso que también hay jabones que se están fabricando de pH neutro, ¿sí? Pero si no se ha trabajado normalmente el pH básico porque se fabrica el jabón con bases. El plátano. ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido. Básico. Ácido. ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido, a ver, vamos viendo. Básico.
En un pH ácido va a depender. Ojo que aparentemente no parece porque tiene dulzura, ¿verdad? Pero la dulzura no es sinónimo de acidez o basicidad, porque puede ser dulce y puede ser ácido o puede ser básico. El vino. Ácido. Ácido. Básico ¿Ok? es. Básico. Ácido. Los vinos tienen acidez, ¿no? Ahí está, ahí. Otro. ¿Qué es esto? Material de limpieza. Básico. El material de limpieza, la lejía, por ejemplo, es básico, ¿no? Y bien, entonces, ahí hemos podido ver que en algunos casos han acertado y en otros casos se equivocaron, ¿verdad? Entonces significa que nos falta conocer un poco más sobre algunas características de estas muestras. Por lo tanto, vamos a continuar. Aquí con nuestra clase que estábamos observando y estábamos justamente en esta parte, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de la clasificación de soluciones, ¿no? En función al valor de pH, porque recuerden que para medir pH es necesario que haya una solución, ¿verdad? En una solución coexisten iones hidrógeno y iones OH. Los dos coexisten. No porque sea ácido solamente va a haber hidrógenos, o porque sea OH solamente va a haber OH, no, van a estar las dos. Pero ¿cuál es la diferencia? Me dice, en una solución neutra, cuando la concentración de los hidrógenos es igual a la concentración de los OHs. Cuando la cantidad de hidrógenos y OH son iguales, decimos que la solución es neutra. Y cuando la solución es neutra significa que la concentración de cada ion, hidrógeno y OH, alcanza una concentración de 10 a la menos 7 y el pH sale igual a 7. ¿De acuerdo? Cuando la solución es ácida, la concentración de hidrógenos es mayor a la concentración de OH. Y el pH va a ser menor a 7. Solución básica o alcalina, cuando la concentración de los oxidrilos u OH es mayor a 7. Y si es mayor a 7, mi pH va a ser mayor a 7. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, con los cálculos químicos, yo puedo clasificar las soluciones en función al valor de pH. ¿No? Entonces, aquí, ahora, ¿cómo calculo ese pH? La pregunta, ¿cómo se calcula? Muy bien. Para ello tenemos, les decía, una escala de pH, ¿no? Y esa escala de pH, recuerden que habíamos dicho que si era menor a 7 es ácida, o sea, 0, 1, 2, 3, a menor a 7 es ácida, mayor de 7 es básica y 7 es neutra. Miren, vamos a suponer que yo voy a consumir de repente el jugo de un limón. El jugo de limón tiene un pH aproximadamente de 2. Y vamos viendo cómo clasifico a ese ácido. Si es de 2, miren, a partir de 4, a partir de pH 4, se clasifican las soluciones o muestras como extremadamente ácidas. O sea, consumir jugo de limón puro, estoy alcanzando un pH de 2 y estamos hablando de extremadamente ácido. Mire cuando tomamos una Coca-Cola, su pH está entre 2 y 3, dependiendo la marca y el sabor de la gaseosa, en este caso la Coca-Cola, tiene un pH aproximadamente de 2.5, es decir, extremadamente ácido. Pero como a la gaseosa le agregan una gran cantidad de azúcar, no lo siento, ¿verdad? Sin embargo, si yo lo consumo, y más aún, si lo consumo sin tener algo en el estómago, me va a dar una acidosis tremenda, ¿no? Tenemos a un comentarista de fútbol que murió de cáncer al estómago porque en las mañanas él tomaba generalmente su Coca-Cola con un pan, o una galleta que compraba en el camino. Entonces, pero tomaba esta gaseosa que es extremadamente ácida con el estómago vacío, ¿verdad? Y si no tomamos con el estómago vacío, no, yo tomo cuando como algo de todas maneras, pero por la extremada cantidad de acidez que tiene, ¿de acuerdo? Esto llega a reaccionar con nuestros huesos, ¿no? Y le quita el calcio, lo descalcifica. Y por lo tanto, sí es dañino consumir gaseosas, de toda marca,
¿no? No solamente la Coca-Cola. Hablamos de que si hablo de una gaseosa con sabor a naranja, el pH va a ser ácido. Si hablo de una gaseosa con sabor a piña, el pH va a ser sumamente ácido, ¿no? Si la Coca-Cola, que no tiene sabor ni a piña ni a naranja, es ácida, imagínense. Entonces, si medimos el pH, estas soluciones están generalmente de 3.5 para abajo. O sea, 3.5, 3, 2.5, y 3.5 sigue siendo extremadamente ácido, ¿no? Mire, un vinagre está al nivel de 3, un vino cerveza está a nivel de 4, está extremadamente ácido, un plátano está en 5, está dentro de ácidos, ¿no? Tenemos el café negro, también está dentro del rango de 6 más o menos, ¿no? Y tenemos el agua destilada que alcanza un pH de 7. El agua de mar, estamos por 8, y cuando es 8 hablamos de moderadamente básico, ¿no? Una pasta dental o la leche magnesia está a la altura de 10, y con 10 está fuertemente básico o fuertemente alcalino, ¿no? El amoníaco, ¿no? O la lejía, estamos hablando de lejía que alcanza un pH de 13, extremadamente básico o alcalino, ¿no? Entonces, con esta escala yo puedo clasificar, además de decir es ácido, básico, neutro, es extremadamente ácido o más o menos ácido, ¿verdad? O fuertemente ácido. Lo mismo, lógica para las bases, ¿sí? Entonces, continuamos. Clasificación de los ácidos para poder tener una idea cómo calcular este pH. Tenemos que los ácidos se pueden clasificar principalmente bajo 3 criterios. El primer criterio, los ácidos en función a su fortaleza, ¿no? Podemos decir que son ácidos fuertes y son bases ácidos débiles. Ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Miren aquí, se los van a grabar de memoria o lo pegan enfrente a su cama, cada vez que se levanta lo ven. Los fuertes, HCl, que es el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico, el ácido perclórico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Son los únicos ácidos fuertes, y todos los demás son débiles. Y todos los demás son débiles. Es decir, son electrolitos débiles, ¿no? Entonces acá tenemos los fuertes, que ya estamos mencionando, que son pocos y que nos podemos grabar, ¿no? Y podemos escribirlos con su fórmula completa. Y todos los demás ácidos que aparezcan serán débiles, ¿no? Incluyendo los ácidos orgánicos, que todos son débiles, ¿no? Muy bien, entonces, en función a su fortaleza, fuertes y débiles. En función al número de hidrógenos ácidos, ¿verdad? Podemos clasificarlos como ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos, y en general podemos decir que si tienen de 2 a más hidrógenos ácidos, se les llama polipróticos. Poli de varios, polipróticos, ¿sí? Pero si quiero ser específica, al que tiene 2 le llamo diprótico, al que tiene 3 le llamo tripróticos, al que tiene 4 le llamaré tetrapróticos, y en forma general todos los que tienen más de 1 son polipróticos. Muy bien, acá tenemos al ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido acético, 3 ácidos. Al primer ácido tiene un solo hidrógeno aquí adelante, un solo hidrógeno ácido, por lo tanto este ácido es monoprótico. Este ácido nítrico tiene un solo hidrógeno aquí adelante, por lo tanto monoprótico. Son ácidos inorgánicos en este caso. El CH3COH es un ácido orgánico. Ojo, la parte ácida solamente la tiene el COOH. La parte ácida de un compuesto orgánico. ¿Cómo sé que es un compuesto orgánico? Porque tiene cadena de carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene el grupo COOH, esa es la parte ácida. Y solamente debo considerar los hidrógenos que están en ese grupo. Por lo tanto, tiene un solo hidrógeno en este grupo y por lo tanto es monoprótico. Los hidrógenos que están en la cadena nunca se rompen, esos no se rompen. O sea, no son ácidos. ¿Sí? Entonces, monoprótico solamente en función al hidrógeno que está en el grupo carboxilo. ¿De acuerdo?
¿no? Entonces, tenemos el ácidos dipróticos si tienen 2 hidrógenos. Acá tengo el ácido sulfúrico, 2 hidrógenos, por lo tanto se convierte en un ácido diprótico. Ácido triprótico tienen 3 hidrógenos. 3 hidrógenos, por lo tanto, le llamamos triprótico. Ahora, seguimos. En función a ello, ya sabemos en función al número de hidrógenos ácidos, hablamos de ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos o ácidos monopróticos y polipróticos. Por ejemplo aquí, ¿no? Un solo hidrógeno monoprótico. 2 hidrógenos diprótico. 3 hidrógenos tripróticos. El ácido orgánico que tiene un solo grupo COH tiene un solo hidrógeno en este grupo, por lo tanto será monoprótico. Pero miren este compuesto orgánico. La cadena tiene aquí adelante un COOH y al final también tiene un COOH, o sea, 2 carboxilos. Y cada uno tiene un hidrógeno. Por lo tanto, como acá hay uno y acá hay otro, son 2, el ácido será diprótico para ácidos orgánicos. ¿Se entendió esta parte, chicos, de los ácidos en función a su número de hidrógenos? ¿Quedó claro? ¿Me responden? Sí. Sí, sí. Chicos, gracias por responder, qué amables. Perfecto, muy bien. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva y seguimos clasificando. Primera clasificación igual a su fuerza, si son débiles o fuertes. Segunda clasificación según si tienen un hidrógeno o tienen varios, ¿verdad? Y tercera clasificación si son en función a su naturaleza. Es decir, si son orgánicos o si son inorgánicos. ¿De acuerdo? Orgánicos, ojo aquí. Orgánicos tienen RCOOH. ¿Qué es el R? Una cadena de carbonos. Unidos a un COH, esto los convierte en ácidos orgánicos. Miren aquí abajo. Tengo el ácido metanoico, tiene un solo carbono, COOH. El ácido etanoico tiene CH3, tiene 2 carbonos, y el COOH. El propanoico, 1, 2, 3 carbonos, pero tiene el COOH, ¿no? Entonces tenemos una gama de ácidos orgánicos, el cítrico, el tartárico, el acético, el fumárico, etcétera, que son ácidos orgánicos, y que los identifico porque tienen el grupo COOH, el grupo carboxilo se llama. El grupo carboxilo que le da origen a los compuestos llamados ácidos orgánicos. Y los ácidos inorgánicos son aquellos que están formados por hidrógeno y no metales, ¿verdad? Y el hidrógeno siempre va a estar adelante, miren aquí. El HCl, el hidrógeno está adelante, es un ácido. El ácido nítrico, el hidrógeno está adelante, es ácido inorgánico. El ácido fosfórico, el hidrógeno está adelante, puedo identificar fácilmente que es un ácido inorgánico, sulfúrico lo mismo. Entonces también clasificamos a los ácidos en función a su naturaleza, es decir, si son ácidos básicos o neutros. Muy bien. Ahora, además de conocer y clasificar a los ácidos bases, ácidos en función a su fuerza y todo ellos, mi objetivo es calcular el pH, ¿verdad? ¿Cuál será el pH exactamente de una solución ácida? ¿Será 6, será 5, será 4, será 1, será 2? Para poder clasificarlos si son muy ácidos o extremadamente ácidos. Para ello, voy a tener en cuenta, ¿no?, cómo represento a los ácidos fuertes y a los ácidos débiles, ¿no? Los ácidos fuertes, por ejemplo, en este caso el ácido clorhídrico, cuando está en medio acuoso, se disocia en cloro más hidrógeno. Entonces yo puedo decir que voy a hallar el pH en función a la concentración de hidrógenos. Ojo aquí, por favor, muy importante. Tenemos que este ácido monoprótico, porque tiene un hidrógeno, inorgánico, porque el hidrógeno está delante, ¿verdad? Y fuerte, porque tiene una sola flecha, ¿verdad? Este hidrógeno, si yo tengo 1 mol de ácido clorhídrico que es fuerte, me genera 1 mol de ácido, ¿no? La reacción me dice 1 de HCl genera 1 de hidrógenos. Entonces, automáticamente yo puedo conocer la concentración de los hidrógenos
que van a ser igual a la concentración del ácido, del HCl, del compuesto, ¿verdad? Y conociendo la concentración de hidrógenos, yo puedo conocer el pH o puedo calcular el pH. Pero hay algunos libros que van a encontrar así, el ácido clorhídrico en medio acuoso. Acá le puedo poner simplemente entre paréntesis, le pongo AC, indicando que está acuoso. ¿Sí? En cambio aquí le han puesto el agua. Entonces nuevamente el hidrógeno del ácido se rompe, pero este hidrógeno se une al agua y sale como H3O. Entonces este se llama hidronio, pero es igual a decir el ion hidrógeno. Este es el hidronio, el hidrógeno hidratado, que al final es un hidrógeno, y con ellos calculo el pH, ¿verdad? Entonces van a encontrar esas dos formas de representación. El ácido que libera hidrógenos directamente, o el ácido que libera hidronios, que es el hidrógeno que se ha unido al agua, ¿verdad? Hidronio. Pero también me sirve para calcular el pH. Entonces, en los ácidos fuertes es más fácil. Yo conozco la concentración del ácido y automáticamente conozco la concentración de hidrógeno. Por ejemplo, si yo digo, tengo el ácido 0.5 molar de ácido, 0.5 molar de ácido, automáticamente diré, tengo 0.5 moles de hidrógeno. Porque son fuertes y son iguales. No, tengo 2 moles de ácido clorhídrico. Tengo 2 moles de ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque la concentración del hidrógeno es igual a la concentración del ácido. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, esto me va a servir para hacer el cálculo. Ojo ahí, ¿no? Bien, seguimos entonces. Entonces, ¿cómo calculo el pH para ácidos fuertes? El pH, recuerden que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Y si el ácido es fuerte, los ácidos fuertes no sufren equilibrio. Por lo tanto, yo fácilmente puedo calcular, les decía en la diapositiva anterior, la concentración de hidrógenos conociendo la concentración del ácido fuerte, ¿verdad? Si teníamos que el ácido fuerte era una mol, tengo una mol de hidrógeno. Si tengo 0.8 moles de ácido, tengo 0.8 moles de ácido de hidrógeno. Y por lo tanto, ya tengo la concentración de hidrógenos que reemplazar acá. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración del ácido. Cuando el ácido es monoprótico, por ejemplo, el ácido clorhídrico, habíamos visto acá una lista de ácidos fuertes, ¿verdad? El ácido clorhídrico, bromídrico, iohídrico, perclórico, nítrico, todos tienen un hidrógeno delante, todos son monopróticos. Por lo tanto, cuando calculo el pH, para ácidos monopróticos, la concentración del ácido va a ser igual a el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, o del ácido, va a ser igual al pH. Pero si el ácido es diprótico, ¿qué significaba diprótico? Que lleva 2 del ácido. 2 hidrógenos. De hidrógeno. Perfecto, 2 hidrógenos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Este ácido es un ácido diprótico. Ven ustedes, acá tiene 2 hidrógenos. Entonces, cuando se ioniza, libera primero uno y queda el otro anión con un hidrógeno, pero este continúa y libera el segundo hidrógeno. Al final, libera 2 hidrógenos. Por lo tanto, puedo decir que una mol de ácido sulfúrico, que es fuerte, cuando se ioniza genera 2 moles de hidrógeno. Si tengo 4 moles de ácido sulfúrico, ¿no? La relación es 1,2, será 4 moles de ácido, generan 2 moles cada uno, por lo tanto 8 moles de hidrógeno. 0.5 moles de ácido sulfúrico multiplicado por 2 será 1 mol de hidrógenos. Conclusión entonces, para calcular el pH de un ácido fuerte, será menos logaritmo del doble de la concentración del ácido. Cuando digo ácido me refiero al compuesto, ¿no? Al compuesto. ¿Por qué? Porque conociendo la cantidad de compuesto puedo conocer la cantidad de ion. ¿Sí? Entonces, esta fórmula me sirve para calcular el pH de ácidos fuertes, ¿no? Donde no tengo que hacer ningún cálculo adicional más que saber la concentración
la concentración del ácido clorhídrico, del ácido nítrico, del ácido sulfúrico, que son los ácidos fuertes, para que con ello pueda calcular el pH. ¿No? Por ejemplo, voy a dejar de compartir en este momento aquí y me voy a ir a la ficha de ejercicios. Y tengo, por ejemplo, aquí, me dice, tengo la sustancia, me dicen la concentración del ácido y me piden hallar el pH. Dice, bueno, yo clasifico el ácido clorhídrico, es un ácido fuerte, perfecto, es un ácido inorgánico, porque tiene hidrógeno adelante, y es un ácido monoprótico, porque tiene un solo hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este ácido, la parte que más me interesa para calcular el pH es que sea fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, me dicen que hay su concentración de la solución que he preparado, ¿no? La solución de ácido clorhídrico preparado es 0.1 molar. ¿Qué significa? 0.1 mol por litro. Si tengo la concentración del ácido, automáticamente tengo la concentración de hidrógenos, porque ya hemos visto que... Un momento, ¿dónde estaba? Ok. Hemos visto que la concentración del ácido es igual a la concentración de hidrógenos cuando son fuertes. Por lo tanto, la concentración de hidrógeno será 0.1 molar. Con este valor me voy a aplicar la fórmula. pH es igual a menos logaritmo de hidrógenos. Reemplazo ahí que la concentración de hidrógenos es igual a 0.1. Aplico el logaritmo y tengo que el pH sale 1. ¿Verdad? Chicos, ¿levemente ácido o extremadamente ácido? Levemente. Levemente. Recuerden, ¿cuándo es neutro? ¿Cuándo es neutro? El 7. El 7. Si el valor de pH se aleja de 7, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cuando más lejos está, es más ácido. Cuando se acerca a 7, es menos ácido. ¿Se entendió? Voy a preguntar entonces, con ese pH 1, ¿muy ácido o más o menos ácido? Muy ácido. Muy ácido, muy ácido. A partir de 3, 2, 1, le decía la gaseosa, ¿verdad? Que tiene 2, es extremadamente ácido. ¿Sí? Entonces, es como los números negativos, el que está más cerca al 0. Claro, el que está más cerca al 0 está casi neutro, perdón, en este caso para el pH, el que está cerca a 7 está casi neutro, ¿verdad? Pero cuando se aleja de 7, se va a la parte menor, 4, 3, 2, 1, se pone mucho más ácido, extremadamente ácido porque el cálculo es logaritmo, ¿sí? De esa manera estoy aplicando el pH para ácidos fuertes. ¿Entendió esta parte del ejercicio? Sí. Sí, perfecto. Para ácidos fuertes. Pero, ¿qué pasa cuando tengo ácidos débiles? ¿Cuándo decíamos que son ácidos débiles? Cuando está más alejado del 7. Es mayor. No, eso es para clasificar la acidez. Muy ácido, levemente ácido, extremadamente ácido. Pero habíamos visto una clasificación que los ácidos pueden ser fuertes y débiles. ¿Cuándo decimos que es un ácido débil? Cuando se disuelve por partes. Perfecto, parcialmente, una parte nada más. ¿Verdad? Fuerte, todo lo que entra se ioniza. Débil, una sola parte se ioniza. ¿Vamos viendo? Entonces, cuando los ácidos son débiles, ya no puedo calcular el pH tan rápido, sino que tengo que aplicar equilibrio. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de equilibrio, aplicamos esto para ácidos débiles. Tengo el ácido, se ioniza liberando hidrógenos, iones hidrógenos y el anión. Esta sería la ecuación de ionización del ácido débil. ¿De acuerdo? Para conocer la concentración de hidrógenos que genera, porque no me dice cuánto genera, dice se ioniza parcialmente, pero no me dice cuánto. Se puede ionizarse un 1%, un 2%, un 5%, etc. Entonces, para calcular estos hidrógenos, yo aplico la ecuación de equilibrio. ¿A qué es igual la ecuación de equilibrio? Es igual a los productos sobre los reactantes. Y de los productos, el producto de los productos, ¿qué significa?
La concentración de hidrógenos, el hidrógeno es un producto y el anión es otro producto. Entonces, la concentración de hidrógenos multiplicado por la concentración del anión, dividido, esos serían los productos, dividido entre la concentración del reactante, ¿no? Esto es igual a K, que es la constante de equilibrio, llamada constante de ionización de los ácidos débiles. ¿De acuerdo? Entonces, mi objetivo va a ser, con esta ecuación, calcular los hidrógenos. Calcular los hidrógenos presentes en la muestra. ¿De acuerdo? Calcular los hidrógenos presentes en la muestra. Perfecto, entonces vamos viendo cómo lo hacemos. Vamos a borrar aquí para pasar a la siguiente. Y recuerden que los ácidos débiles son un montón, ¿verdad? Tenemos al ácido nitroso, acético, todos los orgánicos son débiles. Tenemos la lista de los fuertes y todo lo que queda son débiles. Muy bien, entonces todo ácido débil va a tener una ecuación de ionización y una ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio es el producto de los productos formados entre reactante. En cambio, un ácido fuerte solamente tiene ecuación de ionización, no tiene equilibrio. Un ácido débil tiene ionización y equilibrio. Muy bien, me voy acá. Tengo acá un ácido débil, el ácido nitroso, y voy a plantear su ecuación de ionización, que significa rompo el hidrógeno, lo dejo solito, y todo lo demás, el NO2, se junta. El hidrógeno adquiere carga positiva y el nitrito carga negativa, ¿verdad? Se ionizaron. Ahora hago su ecuación de equilibrio. Verifico los productos. El hidrógeno es un producto, concentración de hidrógenos en concentración molar. Luego lo multiplico por la concentración del nitrito en concentración molar, o sea, moles por litro. Como ya no hay más productos, me voy entre el reactante. ¿Quién es el reactante? El HNO2, el ácido. Por lo tanto, ya tengo la ecuación de equilibrio. Ahora, mi objetivo va a ser calcular el pH. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que cuando una mol de ácido nitroso se rompe, me genera 1 de hidrógeno y 1 de nitrito? Al final, la cantidad de hidrógenos que se generen van a ser iguales a las cantidades de nitrito. O sea, el catión va a ser igual al anión. Es por eso que acá reemplazo esto. Entonces tenían esta ecuación. Si el hidrógeno es igual a NO2, puedo poner hidrógeno por hidrógeno, ¿no? Entonces sería hidrógeno por hidrógeno, y esto sería hidrógeno al cuadrado. ¿Verdad? Entonces cada equilibrio va a ser hidrógeno al cuadrado entre el ácido nitroso. Ya tengo la ecuación despejada, mucho más fácil. Despejo los hidrógenos, es decir, multiplico K del ácido por concentración del ácido, ¿verdad? Y despejo hidrógenos. Esto va a ser igual a, si multiplico acá, va a ser igual a la concentración del ácido que multiplica por Ka, ¿verdad? Por K del ácido. Estoy despejando esto. Pero como quiero despejar hidrógenos, multiplica el K por ácido, me cae de hidrógeno al cuadrado, quiero eliminar el cuadrado, le saco raíz cuadrada. Es decir, para calcular los hidrógenos de esta ecuación de equilibrio va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de equilibrio por la concentración del ácido. De esa manera recién calculo los hidrógenos, y conociendo los hidrógenos calculo el pH, que es igual al logaritmo negativo de los hidrógenos. ¿Quedó claro ahí, chicos? ¿Por qué se utiliza el equilibrio? El equilibrio se utiliza para poder calcular los hidrógenos. Y conociendo los hidrógenos, calculo el pH. ¿Por qué? Porque el equilibrio es esto. El equilibrio es hallar la ecuación de iniciación primero, y con esto hallar la concentración de hidrógenos y de los iones en los productos. Y con esta ecuación de equilibrio, yo igualo la cantidad de hidrógenos, es igual a la cantidad del anión, y me queda esto. Y con esto despejo los hidrógenos y calculo el pH. Bien, entonces siempre que tengamos un ácido débil, ¿verdad? Automáticamente voy a plantear su ecuación de ionización, ¿no? Y aquí vamos viendo, para borrar acá.
Entonces tenemos aquí entonces el ácido cianhídrico HCN, que es un ácido débil. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a clasificar este ácido? Pregunto, chicos, ¿este HCN es un ácido orgánico o inorgánico? Inorgánico. Digo, Inorgánico. orgánico. No, Inorgánico. inorgánico, porque el hidrógeno está delante. ¿Tiene carbono? Sí, pero para que sea orgánico debe tener COOH, carboxilo, y no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ácido inorgánico. Sí, es que en una diapositiva salió que los inorgánicos siempre eran fuertes. No. Los inorgánicos solamente era el clorhídrico, bromídrico, iodídrico, perclórico, sulfúrico y nítrico. Nada más. Hay una tabla de fuertes y todos los demás son débiles. Ojo ahí, ¿sí? Hay Está bien, gracias. hay inorgánicos débiles. Entonces, este es inorgánico y rápidamente me doy cuenta porque tiene el hidrógeno delante. Inorgánico. Perfecto. ¿Es monoprótico o poliprótico? Monótrico. Monitro. Monoprótico. Solo un. Tiene Solo lleva uno una. solo, por lo tanto es monoprótico. Perfecto, y además es débil. Muy bien, entonces voy a plantear su ecuación de ionización, es decir, voy a romper el hidrógeno, sale acá solito, por ser hidrógeno sale con carga positiva, y me queda el CN, que sería el anión. Si el hidrógeno es positivo, el CN será, o el cianuro lo llamamos, es negativo. Ya tengo la ecuación de ionización. Ahora, con esta ecuacionización voy a plantear mi ecuación de equilibrio. Va a ser igual concentración de hidrógenos, aquí está, multiplicado por la concentración de cianuros, aquí está, multiplicado, ojo ahí, ¿no? Y como ya no hay más productos, me voy entre el reactante. ¿Qué es reactante? HCN. Ya tengo mi ecuación de equilibrio. Perfecto. Ahora voy a despejar los hidrógenos, pero para ello trato de reducir al máximo la ecuación. Y digo, bueno, cuando se genera un hidrógeno, también se genera un cianuro. Por lo tanto, la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de cianuros. Perfecto. Por lo tanto, va a ser aquí hidrógenos y cianuros, que también es hidrógeno, será hidrógeno por hidrógeno, hidrógeno al cuadrado. Entre la concentración del ácido cianhídrico y esta es la concentración del ácido. Entonces despejo y tengo la fórmula general. Cada vez que ustedes vayan a hallar, ¿no?, el pH para un ácido débil, voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Concentración de hidrógeno va a ser raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración del ácido. Con esto calculo los hidrógenos y conociendo los hidrógenos los reemplazo en la fórmula de pH, que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos y calculo el pH. Entonces tengo que hallar primero porque no tengo la concentración de hidrógenos en los débiles, ¿no? Y primero lo aplico con esta fórmula y luego con el pH. ¿Se entendió ahí, jóvenes? Sí, todo bien. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces en este momento vamos a aplicar. ¿Sí? Déjenme dejar de compartir para que ustedes puedan visualizar las tablas. Un momento. Ok, listo. Bien, ustedes en internet pueden bajar estas tablas, porque recuerden que aquí me aparece para ácidos débiles, me aparece un K, ¿verdad? K. ¿Qué es K? Una constante de ionización de los ácidos débiles. Y van a encontrar en internet estas tablas de constantes de disociación de ácidos a 25 grados. Y aquí me aparece toda una lista de ácidos débiles, ¿verdad? Y aquí me aparece si el ácido es monoprótico, o sea, tiene un hidrógeno nada más ácido, su constante es una sola constante, 1.8 por el menos 5. Si el ácido es triprótico, como acá tiene 3 hidrógenos, para cada hidrógeno va a tener una constante, tendré constante 1, constante 2 y constante 3, ¿no? Y así respectivamente las constantes. Muy bien, acá tengo más datos. Y para ello voy a aplicar un ejemplo. Aquí tenemos al ácido CH3COOH. Pregunto, chicos,
¿Es un ácido fuerte o débil? Fuerte. Es Débil. orgánico. Débil. Si son Débil. orgánicos, son débiles. ¿Por qué es orgánico? Por el COH. Perfecto. Entonces, este ácido es orgánico. Perfecto. Y todos los ácidos orgánicos son débiles. Todos. Perfecto. Pregunto, en función a su cantidad de hidrógenos ácidos, ¿será monoprótico, diprótico, triprótico, tetraprótico? ¿Qué es? Triprótico. Monoprótico. Monoprótico, ¿verdad? Porque Monoprótico. solamente voy a preocuparme por el hidrógeno que está unido, al COH, y solamente hay uno. Entonces, perfecto. Entonces ya tengo la información de la clasificación de los ácidos, está ahí. Es orgánico, es débil y es monoprótico. Si es débil, tengo que buscar su constante y me voy a buscar al ácido acético. CH3COH es el ácido acético. Se van a ir a la tabla de constantes, ¿no? Y van a buscar al ácido acético. Acá está, ácido acético, y su constante es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, conociendo la constante, 1.8 por 10 a la menos 5, perfecto. Ya voy a aplicar, como es débil, voy a aplicar la fórmula que les había simplificado. Concentración de hidrógenos es igual a la raíz cuadrada de K del ácido por la concentración del ácido. La K del ácido yo tengo que es 1.8 por 10 a la menos 5, que acabamos de ver en la tabla. Es una constante pequeña, aquí está, ¿verdad? Debo multiplicarlo por la concentración del ácido. ¿Y cuál es la concentración del ácido? Acá me dan como dato en la tabla, me dice la concentración del ácido es 0.05 molar. Y debe estar en molaridad, 0.05 moles por litro. Esto significa, esto es igual a decir 0,5 moles por litro, que es la molaridad. Entonces, si tengo 0.05 moles del ácido, automáticamente tengo la misma cantidad, perdón, no tengo la cantidad de hidrógeno, que es débil, definitivamente. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? No sé, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que calcularlos, ¿verdad? Es por eso que estoy calculando los hidrógenos en esta ecuación. Pero en la ecuación me piden la concentración del ácido y si lo tengo, que es 0.05. Reemplazo la constante, la concentración del ácido, le saco raíz cuadrada y me sale que la concentración de hidrógenos, aplicando la fórmula, es 9.49 por 10 a la menos 4 moles por litro. Por lo tanto, decimos que con estos hidrógenos puedo calcular el pH. ¿Y qué es el pH? Menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y los hidrógenos los acabo de calcular aquí, ¿verdad? Aquí los acabo de calcular y puedo reemplazarlos en la fórmula. Entonces, pH va a ser igual a menos logaritmo de 9.49 por 10 a la menos 4 moles por litro. Aplico la fórmula y me sale que el pH es 3.02. Entonces, pude calcular el pH 3.02. Pregunto, ¿3.02 corresponde a un pH ácido? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tiene que ser menor a 7. Y menor a 7 es 3.02, y entonces sí es ácido. Ahora pregunto, ¿será un ácido levemente ácido o muy ácido? Muy ácido. Muy ácido, muy ácido. A partir de 4 para abajo es muy ácido, extremadamente ácido. Perfecto. De esa manera calculamos el pH cuando es un ácido débil. ¿De acuerdo? Un ácido débil. ¿Quedó claro, chicos, ahí? ¿Quedó claro? Sí, ¿Sí? profesora. Perfecto. Muy bien. Regreso entonces a la diapositiva. Y voy a visualizar aquí, estamos en esta parte, ¿no? Conociendo los ácidos, las constantes para poder calcular. Ahora sí, vamos a entender un poquito sobre los ácidos. Voy a entrar a este simulador para que ustedes puedan ver el comportamiento de un ácido fuerte y un ácido débil. ¿Sí? Vamos por aquí. Y para ello me ubico aquí. ¿Perfecto? Bien, voy a entrar a la parte de ácidos y miren, acá voy a representar una solución, ¿verdad? Y en este caso he puesto agua. Colocar el cursor, no puedo usarlo, ok. Acá he colocado agua.
Está en este recipiente, hay agua, ¿verdad? Y en el agua vemos la molécula de agua que está con la coloración media celeste y se ioniza generando H3O y OH, ¿no? Y vemos que la cantidad de hidrógenos y de OHs son pocos, ¿verdad? Pocos. La mayoría se mantiene celeste porque es agua. Les voy a medirle su pH. Voy a meter el pH y le coloco ahí. Y me dice que el pH del agua es 7 cuando la cantidad de hidrógenos y OHs es pequeña. ¿De acuerdo? Voy a sacar pH 7, neutro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Neutro. En ese momento voy a sacar el pHímetro y voy a colocarle un ácido fuerte. ¿Sí? Un ácido fuerte. Miren aquí. Estoy representando al HA como un ácido fuerte de color plomo. Y voy a ver que este color plomo se disuelve en agua y me genera anión celeste y hidrógeno. Y recuerden que el hidrógeno es igual al hidrógeno, color naranja. Y podemos ver que al agregarle el ácido fuerte, podemos ver una gran cantidad de iones naranja. O sea, una gran cantidad de iones hidrógeno que son los hidrógenos. O sea, hay una gran concentración de iones hidrógeno. Y obviamente la misma cantidad del celeste, ¿verdad? Porque vienen iguales. Entonces, por lo tanto, hay una concentración elevada de hidrógenos. Por lo tanto, voy a medir el pH ahora. Sumerjo y ahora el pH, al recibir el agua, el ácido fuerte, el pH se bajó directamente a 2. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de iones hidrógenos. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora, estoy representando al pHímetro. ¿Qué es un pHímetro? Es un equipo que al colocarlo en la solución automáticamente me marca el pH sin necesidad de tener que hacer ningún cálculo. Tengo mi pHímetro, lo coloco en la solución y me marca pH 2, pH 5, pH 7, el que sea. Ahora voy a sacar el pHímetro y voy a usar ahora un indicador. ¿Qué es un indicador? Puede ser sólido, líquido, gas, en este caso una cinta. Esa cinta que me van a vender va a tener así, varios colores, indicándome que si sale este color rojizo, el pH 0, si este color menos intenso, 1, si me sale naranja, este color 6, si me sale de este color 7, si me sale azul es 14, son un indicador colorimétrico. Entonces acá tengo la cinta de pHímetro, de pH, cinta de pH, y voy a colocarlo en esta solución ácida. Miren, se tiñó de color rojo. Me voy a buscar el rojo. ¿Cuál le combina? El 2. El 2, ¿verdad? Por lo tanto, indícame que según el pH, según la cinta pHímétrica, esta solución es sumamente ácida, con el color 2, pH 2. En cambio, cuando cambio de sustancia y le pongo el agua, miren, le pongo el agua, voy a colocar la cinta pHímétrica y me sale este color, lo voy buscando, no. Está aquí el pH 7, tal como habíamos indicado, ¿verdad? Ahora, una solución, cuando tiene muchos iones, conduce la corriente eléctrica. Cuando tiene pocos iones, casi no conduce. Entonces, ahora voy a cambiar a un medidor, un circuito que mide la conducción eléctrica. Y lo voy a colocar en el agua. Chicos, pregunto, si coloco en el agua, ¿habrá una gran conducción de corriente eléctrica? ¿Habrá en el agua destilada, habrá una gran cantidad de iones? ¿Qué me dicen? Miren acá el gráfico. ¿Hay muchos iones o pocos iones? Pocos. Pocos, sí. Pocos, ¿verdad? Entonces, si hay pocos iones, la conducción va a ser muy pequeña. Coloco el circuito, voy a bajar los electrodos y veo que el foco con la justa se prende. Antes no prendía, estaba apagado. Le coloco el circuito donde hay electrolitos, en este caso el agua tiene muy pocos iones, por lo tanto poco prende. Pero ¿qué pasa si a esta solución de agua le ponía el ácido fuerte? Tenía muchos iones, ¿verdad? Ahí prendiera la luz. Ahí va a prender más el foco. Mucho más porque hay una gran cantidad de iones. Esto demuestra que un ácido fuerte libera gran cantidad de iones hidrógeno, es por eso que su pH es bastante bajo. Y cuanto más bajo es más ácido, ¿verdad? Entonces sí, cumple que es un ácido muy fuerte. Voy a cambiar ahora y le voy a colocar un ácido débil, ¿sí? Ácido débil, donde sí tengo moléculas de ácido,
ahí estamos, de ion hidrógeno, de color naranja. Tengo el anión de color celeste, pero recuerden que es débil, hay doble flecha, indicando que el ácido solamente una pequeña parte se ioniza, porque es débil, se ioniza parcialmente. Entonces, en la solución voy a tener moléculas del ácido que no se han roto, acá están las plomas, no se han ionizado. Y tengo un porcentaje pequeño de hidrógenos que han formado. Pues decimos que es un ácido débil. Pregunto, ¿va a conducir fuertemente la corriente o levemente? ¿Va a prender el foco intensamente o va a prender el foco bajo? Bajo. Bajo va a prender. Modificando, mira, acá bajo, ¿verdad? En comparación al ácido fuerte que era totalmente prendido el foco. ¿Por qué? Porque los electrolitos o los iones cierran el circuito y hace que conduzca la corriente eléctrica. Entonces, las soluciones ácidas o básicas conducen la corriente eléctrica. Si son fuertes los ácidos, conducen fuertemente la corriente eléctrica. Si son débiles, lo conducen muy levemente, como lo que acabamos de ver. Ahora voy a medir el pH para este ácido débil. ¿De acuerdo? Miren el pH para este ácido débil, 4.5. En cambio, cuando era un ácido fuerte, me midió 2, ¿verdad? Si mido con el papel pHmétrico o indicador, coloco la cinta pHmétrica en la solución y me colorea. Voy buscando qué pH es, me voy por aquí. El 4 es. Por aquí, ¿verdad? Entre 4 y 5, por ahí está. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el pHímetro, ¿cuánto me medía? 4.5. Si no es exactamente 4, ni tampoco 5, está entre ellos. ¿Verdad? Utilizando una cinta pHmétrica. Perfecto. De esa manera yo puedo ver el comportamiento ácido. Con la misma lógica, chicos, con la misma lógica. ¿Cómo será una base fuerte? ¿Por qué diría que Dígame. Cuando esté en 1 por ahí, en 12, en 2. No, la base fuerte, recuerden que tengo la cinta pHmétrica, tengo el pH. Si es menor a 7, es ácida. Si es mayor a 7, es básica. O sea, para que sea básica, va a ser 8, 9, 10, 11, 12, hasta 14. ¿Sí? Es por eso que vamos a regresar a la clase, a la sesión. Y voy a tener aquí, ahora, hemos trabajado pH para ácidos, ¿verdad? Ahora nos toca pH para bases. Bases o hidróxidos, ¿no? ¿Cuándo son bases o hidróxidos? ¿No? Voy a clasificarlos. Son bases cuando tienen OH unido a un metal, ¿verdad? Una base o hidróxido es un metal unido a los OHs. Y aquí estoy colocando a metales del grupo 1A, de la tabla periódica. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Hasta aquí tenemos al grupo 1A. Y del grupo 2A tengo al magnesio, calcio, estroncio y bario. ¿Sí? Tengo dos grupos. ¿De acuerdo? Dos grupos de hidróxidos metálicos. Estos hidróxidos metálicos son llamados hidróxidos fuertes. ¿Por qué serán fuertes? ¿Por qué serán fuertes? ¿Se ionizan? Sí, ¿Total? Tienen más cantidad de iones. Perfecto, todo, o sea, todo lo que ingresan al agua, todo se ioniza, ¿verdad? Y por lo tanto genera una gran cantidad de OHs en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, este es el grupo de los hidróxidos fuertes, que son a su vez los hidróxidos solubles. Si yo digo, bueno, tengo un hidróxido de fierro, un momentito por acá, un hidróxido de fierro 3. Tengo el fierro unido al OH3. Este hidróxido férrico no genera pH. ¿Por qué no genera pH? Porque es insoluble. Y habíamos dicho que para que pueda medirse el pH, las sustancias deben disolverse en agua, ¿verdad? En una solución, en este caso agua, estamos trabajando. Entonces, el hidróxido férrico no es soluble. Ustedes tendrán su ventana de repente de fierro que se ha oxidado, que por más que le pasan el agua para limpiarlo, más bien se oxida más. Y nunca pierde el color ladrillo o negruzco de la oxidación.
¿Por qué? Porque los hidróxidos de fierro son insolubles. Por lo tanto, no van a generar pH. ¿Verdad? Los únicos hidróxidos solubles metálicos son estos, del grupo 1A y de calcio, estroncio y bario, que son del grupo magnesio, calcio y bario, que son del grupo 2. Son los únicos hidróxidos fuertes. ¿De acuerdo? Los únicos hidróxidos fuertes. Bien. Vamos a borrar aquí. Entonces, estoy clasificando a los hidróxidos como fuertes y débiles. En este caso son los fuertes. ¿Cuáles son los débiles? Los débiles generalmente son los bases orgánicas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esos hidróxidos metálicos son solubles. Todos los demás hidróxidos metálicos, o sea, hidróxido de fierro, hidróxido de aluminio, hidróxido de plomo, hidróxido de estaño, de cromo, son insolubles. Si son insolubles en el agua, no me van a generar el pH, porque no se disuelven. Es por eso que tenemos hidróxidos fuertes que son inorgánicos e hidróxidos débiles que son orgánicos. Y para ello, me voy a ubicar también en la tabla periódica. Un momento, me voy a ubicar en la tabla periódica. Acá está, perdón, la tabla de constantes. Y así como había una tabla de constante de ácidos, también hay una tabla de constante de bases. Y las bases, miren quiénes son: el amoníaco, la anilina, dimetilamina. Todo esto son bases orgánicas. ¿Por qué son orgánicas? Tienen carbono, hidrógeno, ¿verdad? Carbono, hidrógeno. Y el amoníaco, que no es orgánico, pero está considerado dentro de las bases débiles. ¿Qué sustancia le da la característica débil, característica de base? El NH3. Todos los NH les da características básicas a los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque no tienen OH. ¿Hay orgánicos que tienen OH? Sí, que son los alcoholes. Pero los alcoholes no tienen comportamiento de base. Repito, los alcoholes no tienen comportamiento de base. Solamente los que tienen el NH, ¿no? Los orgánicos, todos los que tienen el NH, tienen comportamiento básico. ¿Sí? Por lo tanto, voy a subir y estábamos trabajando, clasificando los ácidos en función a bases, en función a su fortaleza, a las bases o hidróxidos fuertes que son del grupo 1A y del grupo 2A, calcio, estroncio y bario, magnesio, que son fuertes, ¿no? Entonces acá tenemos los hidróxidos de sodio, que se representan con una sola flecha porque son fuertes, ¿no? Y por lo tanto, si son fuertes, no sufren equilibrio, ¿sí? En cambio, aquí abajo tenemos sustancias orgánicas que tienen el NH, que tienen el comportamiento básico y que en medio acuoso se unen. Miren, el NH2 le coge un hidrógeno al agua y al cogerle un hidrógeno al agua, el agua pierde un hidrógeno y se convierte en OH. Y ahí se genera el medio básico. Acá tengo otro. El NH2 le quita un hidrógeno al agua y el agua, al perder el hidrógeno, se queda como OH y me genera el medio básico. ¿De acuerdo? Y todas estas presentan doble flecha porque son bases débiles. Todas las bases orgánicas son débiles, ¿verdad? De esa manera tengo la ecuación de ionización, ¿no? Y estos de aquí van a tener constantes de ionización. Constantes de ionización para bases débiles. Entonces, bases fuertes y bases débiles. Las fuertes, las del grupo 1A, de calcio, estroncio y bario, serían las únicas fuertes, y las débiles, todas las bases orgánicas, que no tienen OH, sino tienen el NH2 o el NH, que les da el comportamiento básico, y que cuando están en el agua, hacen que se liberen los OH. Bien, me voy acá. Siguiente clasificación. Clasificación en función a su naturaleza. Tenemos a las bases orgánicas y las bases inorgánicas, ¿verdad? Las inorgánicas, como visto, deben tener metal y no metal. Metal, calcio, metal, magnesio en este caso, y los no metales tiene que ser el OH. De esa manera identifico a los compuestos hidróxidos básicos. Y dentro de los inorgánicos también está el amoníaco, NH3, que no tiene carbono, ¿verdad? El hidrógeno no está delante, ¿no? Por eso que no es ácido. El hidrógeno está después, por eso que es base. Si fuese delante, recuerdan que era ácido, pero este hidrógeno está después, ¿de acuerdo? Y tiene OH. Son hidróxidos fuertes.
El amoníaco, perdón, son óxidos inorgánicos. El amoníaco no es fuerte. Estos son hidróxidos inorgánicos. Los óxidos orgánicos son derivados de compuestos de carbono, que tiene carbono hidrógeno y tiene el NH, el NH2 o el N, que lo hemos visto. Acá tenemos. También en función a la cantidad de OH que tenga el compuesto hidróxido, si es, por ejemplo, con un solo OH, hablaremos de que el compuesto es monobásico. Si tiene dos OHs, ¿cómo se llamará? Dibásicos. Dibásico, perdón, dos OHs. Si tiene tres, Tribásicos. tribásico. Si tiene el hidróxido de amonio un OH, ¿Cuál? estamos en este, Monobásicos. monobásico, tiene un solo OH. El siguiente, Dibásicos. dibásico, que tiene el NH2, ¿no? Recuerden que el orgánico, el NH2 le da el comportamiento dibásico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí clasificación en función a los OHs que pueda generar. Perfecto. Borramos entonces aquí. Ahora, ¿cómo calcular el pH para bases fuertes? ¿No? Recuerden que la base fuerte tenemos la concentración de OHs, no tenemos hidrógeno. O sea, no podemos sacar pH. ¿Por qué pH es cuando tengo hidrógenos? Lo que tengo en una base son OHs. Por lo tanto, saco pOH, que va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de OHs, ¿no? Y cuando son fuertes, la concentración de OHs va a ser igual a la concentración de la base. ¿Cuál es la base? Acá tenemos la base es hidróxido de litio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio, ¿no? Que tengo bases monobásicas y dibásicas. Cuando es monobásica, la concentración de OH va a ser igual a la base, y cuando es dibásica, que tiene dos OHs, será la concentración de OH va a ser el doble de la concentración de la base. ¿De acuerdo? Una vez que tengo la concentración de OH, calculo el pOH. Y con el pOH tengo un valor. Pero a nivel internacional, lo que debo reportar es pH. Sea ácido o base, debo reportar pH. Por lo tanto, el pOH debo llevarlo a pH. ¿Y qué hago? Aplico la fórmula pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, pH va a ser igual a 14 menos pOH. Y tengo el valor de pH. ¿De acuerdo? Y con ese valor, según lo que salga, podré saber si es básica, débilmente básica o muy básica. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, todo. Sí. Para bases fuertes, ¿verdad? Otra vez, cuando tenemos el problema de las bases débiles, en las cuales no tengo, me dice que una base débil se ioniza parcialmente, igual que los ácidos. Entonces tengo aquí el hidróxido de amonio, que es una base débil. Se ioniza generando amonio y OH, ¿verdad? Pero no tengo la cantidad de OHs que genera, porque es una reacción reversible. Por lo tanto, tengo que aplicar en este momento, lo que he hecho es hallar su ecuación de ionización. He roto el amonio y he liberado el OH. Ecuación de ionización. Ahora planteo la ecuación de equilibrio. Al igual que los ácidos, multiplico los productos, el amoníaco por el OH, la concentración de amoníaco por la concentración de OH. Y estas concentraciones, recuerden que debe estar en molaridad, que es igual a molaridad, número de moles sobre volumen, expresado en litros, igual que los ácidos, ¿verdad? Una vez que tengo, los productos los divido entre el reactante. ¿Qué es el reactante? NH4H. Y tengo la ecuación de equilibrio. Tengo la ecuación de equilibrio. Entonces, para una base débil, no tenemos directamente la concentración de los ácidos, de la base, de los OH generados, y por lo tanto tengo que trabajar con la ecuación de equilibrio. Bien, continúo acá. ¿Cómo calculo entonces los OHs? ¿No? Los OHs tienen la misma lógica que trabajar con bases ácidos débiles, donde
voy a tener que la concentración del OH va a ser igual a la raíz cuadrada de KB, constante de ionización de la base, por la concentración de la base, ¿no? Entonces, por lo tanto, conociendo el OH, calculo el pOH, que es igual a menos logaritmo de los OH, y conociendo el pOH, lo llevo a pH, donde pH es igual a 14 menos pOH, ¿no? Entonces, estas fórmulas las debo aplicar cuando es una base débil, ¿de acuerdo? Principalmente bases débiles como las orgánicas y también al amoníaco o hidróxido de amonio. Aquí tengo la tabla de constantes, ¿no? Para las sustancias débiles con sus respectivas constantes, ¿no? Y para ello aplicamos esta última parte donde quiero calcular el pH para bases. Muy bien, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Y tenemos ahí el valor. Y me voy, estos todavía son ácidos. Me voy aquí y veo la anilina. Me ponen anilina, bueno, no sé, me voy, ¿qué compuesto es? Me voy y busco la fórmula. Anilina C6NH2. ¿Fuerte o débil? Verificamos, pregunto. Esta anilina C6H5 que aparece acá como la tengo la fórmula, ¿será una base fuerte? Primero, ¿orgánica o inorgánica? ¿Qué dice? Inorgánica. ¿Tiene OHs? Orgánica. No, es Orgánica. tiene el H al final. Tiene NH2, pero esto es, y tiene carbono, hidrógeno, es orgánica. Las inorgánicas son metal y OH. Por ejemplo, miren acá, NaOH. Esta es inorgánica. ¿Por qué inorgánica? Tiene metal y OH. Será una base inorgánica. Pero si no tiene OH y tiene una cadena de carbonos, C6H5, es una cadena de carbonos, unido al NH hablamos de una base orgánica. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Débil. Débil. Todos los compuestos orgánicos, sean ácidos o bases, son débiles. ¿Sí? Débiles, todas. Pregunto, si es débil, debo ir a buscar su constante, ¿verdad? Y me voy a la tabla que les había mostrado y busco su constante y me sale que la constante es 4.3 por 10 a la menos 10. Perfecto. Entonces, como es una base débil, debo calcular sus OHs. Y los OHs lo calculo aplicando esta fórmula, ¿no? OHs, voy a resaltarlo aquí de rojo para observarlo, donde OH es igual a la raíz cuadrada de KB por concentración de la base. ¿Cuánto vale la constante? En la tabla busqué anilina y me reportó 4.3 por 10 a la menos 10. Aquí está, 4.3 por 10 a la menos 10. Lo voy a multiplicar por la concentración de la base. Y para esto me dicen que la base la han preparado. Han disuelto 73 gramos de anilina en 500 mililitros, bueno, en agua, hasta formar 500 mililitros de solución. Entonces, tengo masa y volumen, debo hallar la molaridad, y la molaridad es igual al número de moles sobre volumen, y el número de moles, que está aquí de rojo, vamos a ver aquí de rojo, es el número de moles, es igual a decir peso sobre peso molecular, eso lo han trabajado en soluciones, ¿verdad? Entonces ya tengo, y este volumen lo debo expresar en litros, ¿no? Lo debo expresar en litros, y aquí estamos el volumen en litros. Perfecto, entonces, peso sobre peso molecular. ¿Cuál es el peso de la muestra? Me dieron 73 gramos de peso. 73 gramos está aquí entonces. Ahora lo divido entre peso molecular. ¿Cómo saco el peso molecular? Veo la fórmula. Se tiene que, Dígame. se tiene que dividir. Que sumar. El peso molecular debo calcularlo. ¿Y cómo se calcula? Veo la fórmula y digo, bueno, tengo 6 carbonos. 6 carbonos. Tengo también 5 hidrógenos. 5 más 2 acá, 7. 7 hidrógenos.
Perfecto, ahí están los 7 hidrógenos. Y tengo un nitrógeno. Ahí está. Busco en la tabla su peso molecular y cada carbono pesa 12, peso atómico. Cada carbono pesa 12, como son 6 carbonos, 6 por 12. Cada hidrógeno pesa 1 en la tabla periódica, 7 por 1. Cada nitrógeno pesa 14, 14 como es un nitrógeno por 1. Multiplico y sumo y sale que el peso molecular es 93. Por lo tanto, ya tengo el peso molecular ¿de quién? De la anilina. Divido el peso que me han dado, 73 gramos, entre el peso molecular, que es 73. Ya tengo ahí, esa división me va a dar número de moles. Y esas moles los divido entre volumen. ¿Qué volumen? 500 mililitros de solución. Pero debo reportar el volumen en litros. Y 500 mililitros equivale a 0.5 litros. Divido y tengo la molaridad 1.56. Esta molaridad de 1.56 es lo que voy a reemplazar, en la fórmula. Entonces acá es 1.56 y estoy colocando 1.56 molar. ¿Verdad? Entonces multiplico la concentración de la base por la constante, saco raíz cuadrada y hallo la concentración de los OHs. Conociendo la concentración de los OHs, ¿no? Vamos a multiplicar esto. ¿Cuánto nos sale? 1.56 por 4.3 por 10 a la menos 10. Esto nos sale 6.708 por 10 a la menos 10. Pero le debo sacar raíz cuadrada de 6.708 por 10 a la menos 10. Sacamos raíz cuadrada y esto es igual a 2.589 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Por 10 a la menos 5. Conociendo esa concentración de OHs, ¿de acuerdo? Saco el pOH y a esto le voy a sacar logaritmo. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 2.5899 por 10 a la menos 5. Y ese logaritmo me sale igual a, un ratito, logaritmo de 2.589 por 10 a la menos 5. Y este es igual a 0. Ese pOH que sale acá. pOH entonces es igual a 0,686 de pOH. Pero yo no debo reportar pOH, debo reportar pH. Entonces este pOH que está apareciendo, ¿no? Lo llevo aquí. Donde pH más pOH es igual a 14, ¿verdad? Y voy a reemplazar ahí la fórmula. Por lo tanto, pH es igual a 14 menos pOH, y por lo tanto esto va a ser pH, va a ser igual a 14 menos, ¿cuánto me salió el pOH? 0,686. ¿Cuánto sale eso? El pH sale igual a 13.31. Pregunto, ¿ese valor que ha salido de pH 13.31 es un pH correspondiente a una solución básica? ¿Qué dicen? ¿Corresponde a un pH básico? 13.31 decíamos, ¿no? Muy bien, me voy entonces, si tengo dudas, voy por acá para que puedan visualizar. Y recuerden que tenemos una tabla de constante de una acá, ¿no? Tenemos de 0 a 14, donde decíamos que el pH 7 es neutro. Y me está saliendo 13 por aquí abajo. 13.31, ¿verdad? Pregunto, ¿es ácido, básico o neutro? Chicos. Básico. Básico, ¿verdad? Básico, porque está aquí
Esta parte corresponde al medio alcalino o básico. 7 neutro, mayor de 7 básico o alcalino y menor de 7 ácido. En este caso me salió 13.3, está por aquí, corresponde al medio alcalino, por lo tanto corresponde al medio básico. Muy bien, entonces con esto hemos calculado el pH para sustancias básicas, ¿no? Y damos por terminado, en este caso, han conocido qué significa el equilibrio iónico para ácidos y bases y de qué manera puedo clasificar los ácidos y bases, ya sean ácidos. Clasifiquen los ácidos, chicos. Clasificación de ácidos en función de su fuerza. Chicos, los ácidos. Que se descomponen en... Ácido de potasio. No, indíqueme clasificación. En función a la fuerza, ¿cómo clasifico los ácidos? Fuertes, fuertes y débiles. Más de 7. Fuertes y débiles, ¿verdad? Fuertes y débiles. Clasificación de los ácidos, fuertes y débiles. Clasificación de los ácidos en función a su origen. Orgánicos y inorgánicos. En función a la cantidad de hidrógenos. Monopróticos, polipróticos, dipróticos. Perfecto. Clasificación de los ácidos. Clasificación de las bases. Bases fuertes y bases débiles. Bases débiles. Bases orgánicas, bases inorgánicas. Bases monobásicas, bases dibásicas o bases polibásicas, ¿verdad? Y eso es lo que corresponde a la clasificación. Y en función a las fuertes y débiles, aplico fórmulas para calcular el pH para ácidos y para bases. Muy bien, jóvenes, ¿no? Espero que les haya gustado nuestra sesión de hoy día sobre temas de pH y determinación y cálculos químicos para hallar el pH de sustancias ácidas básicas, ¿no? Y si se me sale el pH 7 de soluciones neutras. ¿Alguna pregunta final? ¿Ninguna? No, ninguna. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la sesión correspondiente hoy día sobre equilibrio iónico y equilibrio iónico ácido-base y determinación de pH. No sé si está su profesor por ahí. ¿Su profesor Vidal se encuentra? Sí, ingeniera Isabel. Ingeniera, Sí. ¿me escucha? Sí, le escucho. Hola, bueno. ¿me escucha? Sí, le escucho. Ingeniera, agradecerle infinitamente por haber compartido estas 2 horas con los estudiantes del Club de Ciencias de la Institución Educativa San Carlos de Montsefú. Mil disculpas por el percance en las primeras horas de la mañana. Le comentaba que por cuestión familiar estoy por acá por la sierra, ¿no? Y el tema de la conectividad es un poquito complicado. Pero de todas maneras agradecerle muchísimo por haber compartido sus conocimientos, ¿no? Que será de mucho beneficio para cada uno de los estudiantes que forman parte de este club, ¿no? Infinitamente agradecerle a usted, a cada uno de los estudiantes que el día de hoy han estado unidos en esta sala, ¿no? Esperemos que no sea la primera vez que nos siga acompañando en ocasiones que vengan posteriormente. Y creo que esta charla, esta clase pues que ha dado el día de hoy será de mucho beneficio para cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Que tienen como mira seguramente postular algún día a la universidad, ¿no? Y como ya es de costumbre, quisiera algún estudiante o algún estudiante que haga uso de la palabra para dar palabras de agradecimiento. ¿Alguien de ustedes, a ver? Bueno, Abigail. A ver, sí, tu hijo y luego Abigail. Abigail, a ver tú, y luego esto me parece que fue todo bueno, agradecerle por la Carmen, paciencia, agradecerle por los conocimientos que nos da, igualmente a usted por... Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha, profesor? Escuchando. Sí, se escucha, sí. Sí. Bueno,
agradecerle por la paciencia, porque también por rato estaba diciendo cosas que no, y también por los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. Igualmente por usted, la oportunidad que nos ha dado de participar. Estamos muy agradecidos infinitamente por todo, porque esto nos ayuda a aprender cada día más, superarnos, y sobre todo a mejorar como personas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Abigail. Sí, profesor, esto agradecerle a la ingeniera Isabel Nevado Rojas por su tiempo, por esas 2 horas, por sus grandes conocimientos que nos ha dado a conocer a nosotros. Y bueno, muchas gracias, espero que se encuentre bien y bendiciones. Gracias, hijita. Ingeniera, muchas gracias. Pues con esto damos por concluida la jornada del día de hoy. Muy bien, muchas gracias también a Agradecerle ustedes por infinitamente a hacernos usted partícipe. nuevamente. Muchas gracias Un también fuerte por hacernos abrazo a la partícipe de distancia. este avance y esperemos que para todos ustedes sea de mucha ayuda, ¿no? Y que pueda contribuir de alguna forma al éxito profesional futuro que tengan, ¿no? Ahora como estudiantes y desde ya el esmero que presentan para que más adelante puedan ser unos futuros profesionales y que hayamos de alguna forma ayudado un poquito en ese conocimiento de la química, ¿no? Todos los colegas que han ido circulando De han seguro que en sí. diferentes meses, ¿no? Tratando de que ustedes puedan conocer, ¿no? Y todos preocupados, tratando de organizar la información para que sea didáctica, para que sea de nivel, para que se entienda. Sí, ¿no? sí. No es que venimos de frente, sino que todos vienen organizándose con todos los colegas para que podamos cumplir esta misión, ¿no? De alguna forma, en forma exitosa, ¿no? Entonces, gusto de haber estado con ustedes, chicos. Cuídense mucho y a seguir adelante. Muy bien, profesor. Entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Me despido de Muchas gracias, chicos. Hasta una nueva oportunidad. Se cuidan, se cuidan. Chao, chao. Profesora. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profesora. Abigail. Hasta luego. Chao. Nos vemos, nos vemos. Yo estoy por acá por la sierra. Chao, chao. Cuídese, profesor. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para cada uno de ustedes.